Aleluya. Bueno, el Eterno les continúa bendiciendo. Hoy voy a terminar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Me quedé en el capítulo 17, así que voy a hacer un resumen del 17 al capítulo 28. Hoy es domingo 2 de marzo. Amén. Pues el capítulo 17 dice que Pablo está en Tesalónica, en Berea y en Atenas. Ese es el capítulo 17, ¿verdad? Pues entonces Pablo y Sila predican en Tesalónica, pero los judíos envidiosos provocan disturbios y entonces ellos huyen a Berea, donde los judíos son más nobles y estudian las escrituras. Y aquí cuando dice estudian las escrituras que están estudiando posiblemente sea la traducción que existía para ese tiempo de la Torá. La tradujeron y se llama la Septuaginta. Es una traducción de las escrituras hebreas al griego, porque el pueblo judío, en su mayoría, que estaban dispersos por todas esas áreas donde ellos estaban yendo a predicar, habían sido helenizados. Amén. Entonces, pues perdieron el idioma y hacen entonces una traducción al griego. Luego Pablo viaja solo a Atenas y predica en el Areópago, hablando de Dios o del Dios desconocido, ¿verdad? Que existen muchos ídolos y muchos como sitios para tú adorar cualquier ídolo, y ellos tenían hasta un sitio donde decían el Dios no conocido, y de ese Dios es que Pablo le habla, del Dios desconocido para ellos, ¿verdad? Y él se los presenta. En el capítulo 18 vamos a ver a Pablo en Corintio, conoce a Priscila y a Aquila y trabajan como fabricantes de tiendas, porque Priscila y Aquila trabajaban fabricando tiendas y Pablo, su oficio era ese también, ser fabricantes de tiendas, y se unen ahí, ¿verdad? Predican en las sinagogas, porque eso era lo que existía. No existían iglesias, no existía el cristianismo, sino que existían sinagogas, y los que habían ahí seguían siendo judíos y también prosélitos y otros seguidores que amaban al pueblo y amaban a Dios. Predica en la sinagoga, pero ante la oposición judía, entonces se enfoca en los gentiles, ¿verdad? Él luego se va a ir enfocando en los gentiles. No es que se enfoca directamente en los gentiles de la noche a la mañana, es que poco a poco se le va hablando a los judíos, y también los gentiles son evangelizados también. Dios le dice en una visión que siga predicando. Apolos, un judío elocuente, es instruido por Priscila y Aquila. En el capítulo 19 vamos a ver a Pablo en Éfeso. Encuentra discípulos que solo conocían el bautismo de Juan, y él les enseña sobre el Espíritu Santo también, ¿verdad? Que van a ser bautizados, no solamente como bautizó Juan, sino el bautismo, ¿verdad? Que se recibe lo que se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Se hacen milagros extraordinarios, pero los exorcistas judíos fracasan al intentar intimidarlo. Un motín surge en Éfeso cuando los artesanos temen perder ganancias por la predicación de Pablo contra los judíos. Y mi sugerencia es que usted lea el libro para que todo esto que yo le estoy diciendo en un resumen, usted pueda verlo todo en su contexto, ¿verdad? Amén, aleluya. El capítulo 20, vamos a encontrar la despedida de los líderes de Éfeso. En Troas, un joven llamado Eutico cae de una ventana y muere, pero Pablo lo revive. En Mileto, Pablo se despide de los ancianos de Éfeso
con un emotivo discurso advirtiendo sobre falsos maestros. Para que usted vea que los falsos maestros existían de tiempos mucho más antes, ¿verdad? Porque hasta los libros que yo he leído de Viejo Testamento se sabía que había muchos falsos profetas y falsos maestros. Siempre los han existido y hoy aún más todavía. En el capítulo 21 vamos a ver cómo Pablo es arrestado en Jerusalén. También vamos a ver a Pablo viajando a Jerusalén a pesar de advertencias proféticas. En el templo es acusado falsamente de profanar el lugar y es arrestado. Se defiende ante la multitud contando sus testimonios de conversión. Capítulo 22 nos habla de la defensa de Pablo. Pablo relata su conversión en el camino a Damasco. Al mencionar que Dios lo envió a los gentiles, la multitud se enfurece. Porque ¿por qué se enfurece? Porque él está hablando a la multitud, a judíos. Entonces ahora me vas a decir que todo lo que los judíos tienen y todo lo que hizo Dios ahora también se va a compartir con los gentiles. Imagínense, lo querían matar. También revela que él es ciudadano romano para evitar ser azotado. En el capítulo 23, conspiración contra Pablo. El concilio judío se divide cuando Pablo menciona la resurrección. Un grupo de judíos conspira para matarlo. Su sobrino lo descubre y alerta a los romanos, quienes lo envían bajo escolta a Cesarea. Capítulo 24, el juicio ante Félix. El sumo sacerdote acusa a Pablo ante el gobernador Félix. Pablo se defiende, negando las acusaciones y explicando su fe. Félix lo deja en prisión por 2 años, esperando sobornos. Capítulo 25 nos dice que el juicio ante Festo y apelación al César. Eso es lo que van a encontrar en ese capítulo 25. Festo sucede a Félix y reabre el caso de Pablo. Pablo, al ver que no hay justicia, apela a César. El rey Agripa y su hermana Berenice visita a Festo y quieren escuchar a Pablo. En el capítulo 26 vamos a encontrar la defensa ante el rey Agripa. Pablo encuentra su testimonio de conversión y explica su misión. Pablo cuenta su testimonio de conversión y explica su misión. Agripa casi es persuadido de creer en Cristo. Como ya apeló a César, Pablo debe ir a Roma. En capítulo 27, el naufragio en el viaje a Roma. En el viaje a Roma, una tormenta los golpea. Pablo anima a la tribulación y profetiza que nadie morirá. Naufragan en la isla de Malta. Y el capítulo 28 nos va a hablar sobre Pablo en Malta y Roma. Bueno, pues en Malta una serpiente los muerde, pero no sufren daño y sana a un muchacho enfermo. Y luego pues llega a Roma y predica bajo arresto domiciliario. El libro termina con Pablo enseñando el evangelio con valentía. Amén. Y así podemos darle un cierre al libro de los Hechos, que me hubiese gustado hablarlo en más detalle, pero sé que se enzorra la gente y después entonces no quiere ver los videos. Pero usted sabe, ¿verdad? Que la sugerencia mía es que usted lea el libro. Va a leer el libro, ¿verdad? Poco a poco. Pero tiene que leerlo completo. Acuérdese que esto es una narración de los sucesos de los apóstoles. Eso es Hechos. Por eso tienes que leerlo poco a poco, todo completo. No
no haga, ¿verdad?, esa mala práctica de estar cogiendo versículos aquí, versículos allá, y con eso usted va a crear una predicación por un tema en específico. Eso sí se puede hacer luego, pero si usted no lee el libro completo, usted no sabe lo que hay, y usted quiere sacar los temas así esporádicos y hablarlo, pues puede cometer muchos errores en eso. Pues mejor usted lee el libro completo y después entonces saca el tema que usted quiere, pero debe de leerlo completo. Así, bueno, en esta noche hemos terminado el libro de los Hechos. Ahora nos preparamos para el libro de los Romanos. Antes, yo creo que tengo que refrescarle un poco la memoria en cuanto a lo que es entrar al Nuevo Testamento, porque ya hablamos del Viejo Testamento. Pues me gustaría hablarle algunos detalles de lo que es el Nuevo Testamento. Son buenos detalles, ¿verdad?, para que uno tenga en mente ciertas cositas para que podamos entender. Por ejemplo, yo le hablé un momentito ahí de lo que es la Septuaginta. Es una traducción de la Tanaj, del Antiguo Testamento, al griego. ¿Para qué se hizo eso? Pues para que los hermanos judíos que no sabían leer en el idioma que habían perdido porque habían sido helenizados, pudieran entonces tener acceso a la escritura en el idioma griego, que era en el que ellos dominaban entonces en ese tiempo. Y de ahí en adelante pues siguen surgiendo versiones y versiones y versiones, y se siguen perdiendo muchas cosas, y por eso uno tiene que tener mucho más cuidado en leer el Nuevo Testamento que en leer el Viejo Testamento. Porque en el Viejo Testamento está escrito directamente de los judíos y tienen sus reglas, ¿verdad? Entonces aquí pues hay mucha manipulación, especialmente manipulación del Imperio Romano. Entonces por eso tenemos que tener mucho más cuidado en leer el Nuevo Testamento. Amén. Con eso en mente vamos a entrar entonces a leer Romanos, porque Pablo sí que es difícil de entender, y lo dice Pedro, que las palabras de Pablo son difíciles de entender, y los inconstantes, los neófitos, tuercen las palabras de Pablo. ¿Para qué? Para su propia perdición. Y por eso vamos a encontrar dentro del cristianismo, y cuando yo digo dentro del cristianismo me refiero a todas las religiones, porque cuando Roma toma la batuta, como yo le digo, Roma toma el control, porque Roma tiene el control sobre Jerusalén, sobre los judíos, y también va a tomar el control sobre el cristianismo. Entonces, Roma, la Iglesia Católica sale del Imperio Romano. Ellos son los que tienen la batuta, ellos son entonces los que van a dictar las pautas sobre qué libro escoger y qué libro no escoger. Estamos hablando de los libros y de los evangelios, y ellos son los que van a decir cuáles libros entran y cuáles no. Entonces vamos a estar sujetos al Imperio Romano. La iglesia sale, ¿verdad? La iglesia tradicional, la que coge la batuta, es la Iglesia Católica, que es la que sale de Roma, es del Imperio Romano. Entonces empiezan a cambiarlo todo lo que usted cree hoy fue manipulado por la Iglesia Católica. Por ejemplo, el día del sábado, quien lo cambió fue Roma, o sea, la Iglesia Católica, bajo el Imperio Romano. Cuando ella nace y empieza a tomar todo el control, pues empieza a cambiarlo todo. Dios no cambió el sábado o el día de reposo por el domingo. Eso lo hizo el hombre, lo hizo Roma. El Eterno te continúe bendiciendo, y prepárate para el libro de Romanos, que es lo próximo para hablar. Amén. Que el Eterno te continúe bendiciendo. We've been living in sin so long.